Buenos días, muchas gracias Beatriz. En primer lugar quiero agradecer al Gobierno de la provincia de Salta, al Secretario de Planificación Dante Apaza y a la Fundación Compromiso por tener la oportunidad de participar en este evento que me parece que es trascendente, en virtud de que la temática es una temática que simplemente no se instaura como una moda, sino que es fundamental para el desarrollo, y después voy a explicar por qué, armonioso de nuestra región y del país. Básicamente, después de que fui convocado, la presentación que quiero exponerles tiene que ver un poco, ustedes dirán que tiene que ver la forestoindustria con esto, pero dentro de una de las economías regionales, yo creería más importantes de la Argentina, y linkeado con las ciudades sustentables, como muchas veces este desequilibrio poblacional que se da, por el cual casi el 80% de la población está colindando con los grandes centros urbanos y deja zonas aisladas, muchas veces como las oportunidades de las economías regionales, si las sabemos potenciar dentro de lo público y lo privado, vamos a poder equilibrar sustentablemente este capítulo de desarrollo armonioso en la Argentina. Así que un poco ese es el contexto bajo el cual voy a hacer mi presentación. Beatriz, vos hacías mención a lo que era el desarrollo sustentable, sobre los pilares que se asentaban, que tienen que ver naturalmente no solo con temas ecológicos, sino también con temas económicos y sociales, y la tensión y la necesidad de equilibrar estos tres vértices que unen a lo que es el concepto de desarrollo sustentable. Concepto que en realidad, después voy a pasar a explicar un poco el tema histórico, es un concepto que tiene que ver con el aprovechamiento de los recursos naturales que tenemos nosotros, respetando y sin condicionar al futuro aprovechamiento de generaciones futuras de estos mismos recursos. Con lo cual, creo que es un concepto dinámico y que tiene que ver naturalmente con uno de los postulados máximos que tiene el hombre de trabajar para las futuras generaciones. Simplemente ahí podemos ver este vértice que vos hacías mención en tu presentación, y un poco quisiera hacer un repaso histórico de lo que es este concepto de desarrollo sustentable. En la cumbre de Estocolmo, en el año 1972, Naciones Unidas y el grupo de países desarrollados en el mundo empieza, luego de la Segunda Guerra Mundial, a expresar la necesidad de buscar un estudio y un pormenorizado avance sobre esta temática de lo que hace a la sustentabilidad. Así es como se encarga una comisión dentro de Naciones Unidas a los efectos de que elaboren un plan y un informe tendiente a cuáles deberían ser los pasos subsiguientes para encarar esta temática. Este informe, que ahí lo denominaron Informe Brundtland, que en el año 1987 es el que acuña por primera vez la terminología derecho sustentable o derecho sostenible. Informe que, para que tengamos un contexto histórico, se da un año después del accidente de Chernobyl, allá por abril del 86, con lo cual, imaginemos, el mundo estaba claramente susceptible y sensible sobre esta temática, como podemos estar hoy nosotros después de lo que vivimos y percibimos por Japón. Con lo cual ahí empieza el acuñamiento del concepto que les hice mención sobre derecho sustentable, y da lugar a lo que fue la cumbre del año 1992 en Río, denominada la Cumbre de la Tierra, por lo cual ahí ya empieza a ser no solo una preocupación del sector público internacional, a partir representado por los distintos países miembros de Naciones Unidas, sino también comienzan a cursarse invitaciones al sector privado para que se involucre en esta temática. Así es como podemos ver que en el año 1997, en Río +5, ustedes pueden ver, marca un punto de inflexión, y después voy a ir viendo la línea temporal por qué digo esto, pero en el Río +5 surge también la dimensión social, que es una de las tercer vértices sobre las cuales estábamos hablando. Para pasar rápido, yo diría, hoy estamos también a un año de lo que se denominará Río +20, por el cual, desde la cumbre esa que se dio en el año 1992, se va a dar una discusión internacional, ya insertos no solo los distintos países, los distintos estados, sino también el empresariado va a estar presente con vos en la discusión de esta temática, y en donde el aspecto social, yo quería recalcar un poco a lo que fueron las presentaciones previas,
que adquiere una dimensión trascendente, porque el gobierno de Lula básicamente lleva al concierto internacional esta temática de enfrentar claramente lo que es una distribución equitativa de la riqueza y lo que es un crecimiento sustentable, también encarado no solo desde lo ecológico, sino también desde lo sustentable. Por eso digo que se amplía, ya no es una temática solo del G8, sino del G20, empieza a tratar este tema fuertemente, y creo que va a generar una expectativa, tanto en el sector público como en el sector privado, fuertemente de cuáles serán las conclusiones a lo que se arriben de la evolución de este concepto de sustentabilidad. Para simplemente hacer algunas menciones que ya son reiterativas de exposiciones previas, fijémonos que entre hoy y en el año 2050 la población va a crecer de 6,9 millones a más de 9 millones de personas. Y esto básicamente va a estar, como les decía, concentrado en grandes centros urbanos, en un porcentaje importante. No menor es el papel que van a jugar los países emergentes. Acá yo creo que a partir de lo que nosotros hemos podido ver también agudizado por las crisis financieras internacionales que hemos visto de Lehman Brothers, o también las crisis que se dieron en los países como Grecia, Portugal, Irlanda, naturalmente ponen el foco a lo que pueden aportar hoy los países emergentes y bajo esta temática. Siguiendo con la misma línea de discusión, ahí en el 70% de la población mundial va a vivir en ciudades, principalmente en países desarrollados y emergentes. Y sobre esto quisiera justamente hacer mención a nuestro sistema político que tenemos en el país, por el cual estamos en un sistema federal. Creo que acá, naturalmente, nosotros en Argentina debemos darnos un debate de cómo potenciamos nuestras economías regionales justamente para evitar esta concentración de grandes centros urbanos, porque vamos a poder hablar seguramente de ciudades sustentables, pero que descreo que pueden llegar a hacerlo mucho en la medida que sea bajo grandes centros urbanos, teniendo la capacidad de ocupación territorial que tenemos hoy en Argentina en el interior. Así que en virtud de eso yo diría que este es un aspecto clave y cómo podemos discutir, rediscutirlos y rediscutir cómo se distribuyen los recursos en Argentina. Acá también en la misma línea con esto, simplemente para mostrar. Por ahí hay algunos slides que los voy a pasar más rápido. Acá en los últimos 50 años, de 24 servicios ecosistémicos han sido degradados, de acuerdo a los estudios de Millennium Ecosystem Assessment. Con lo cual, esta temática también, desde aquellos aspectos científicos que han encarado desde las distintas universidades y organismos internacionales, la pone en el centro para ser no solo por el sector público, sino también por el sector privado. Esto por ahí lo hemos escuchado con mayor asiduidad, tiene que ver con las gases de efecto invernadero, es decir, emisiones tóxicas y contaminantes, que han aumentado considerablemente en un 52%, y al 2050 va a ser peor, elevando las temperaturas y teniendo los efectos negativos que hemos podido ver en los distintos dramas que han acontecido recientemente en el mundo. Ahora, que esto lo puse como una suerte de preámbulo a lo que iba a comentar desde el sector forestal, y que creo que un poco la convocatoria fue para que sea título ilustrativo o ejemplificativo, porque no hace más que mostrar un aspecto de un sector y qué impacto tiene en una economía regional y cómo puede balancearse a lo que decíamos con este desequilibrio que hoy tenemos en el desarrollo en el país económico, que naturalmente no genera un equilibrio sustentable. Como les hacía mención, nosotros tenemos tres ejes que son ecológicos, económicos y sociales, y acá en alguna medida pretendo mostrarles el aporte que tiene la forestroindustria sobre estos tres ejes. El comercio internacional, son datos que he podido recabar desde FAO, no están actualizados, pero esto generalmente cada 5 o 10 años se actualizan. Son 330.000 millones que se comercializan de madera, tablero, pulpa y papel, sin contar los 54.000 millones en lo que hace la industria del mueble. En el aspecto social, también vemos que 1.200 millones de personas dependen de los bosques, y en el aspecto ambiental, la absorción y sumidero de carbono combate la desertificación y preserva la biodiversidad. En alguna medida estos son algunos de los puntos que van tocando los temas que decían a los vértices que comentaba. También el aporte económico a nivel internacional que
que implica la forestroindustria, vemos que ronda alrededor del 1% del PBI global, sin tener en cuenta la informalidad en esto, con lo cual yo creo que estos mismos porcentajes podrían ser más elevados. Bueno, siguiendo con el análisis de este trípode, yo podría decir que en un mundo con serios problemas de pobreza, el desarrollo industrial tiene un círculo virtuoso de desarrollo estimulando el crecimiento y la infraestructura de los puestos de trabajo, dando oportunidad a que salir de la pobreza en los centros rurales y también expandir esto combatiendo lo que decía la centralización poblacional en puntos determinados del país. En cuanto al cambio climático, la industria de base forestal ofrece productos de bajo consumo energético relativo, provienen de materias primas renovables y son reciclables y carbono neutral, con lo cual nosotros en el mundo asistimos a un gran debate sobre los recursos no renovables, como pueden ser el petróleo, los hidrocarburos, y creo que acá naturalmente en lo que puede la forestación aportar también a la generación energética es trascendental, porque estamos hablando sobre recursos renovables, ¿no? Y ahí un poco es lo que les comentaba. El desarrollo de las energías a partir de lo que es el aprovechamiento de la biomasa es importante. Argentina tiene una matriz de energías alternativas aproximadamente de un 4% y creo que se podrían elevar a casi un 8% de este tipo de energías alternativas, que hoy lo podemos ver más en moda como en el biodiesel, bioetanol, pero también yo creo que la biomasa puede aportar grandemente a este tema. Así que Argentina claramente se muestra como un país sumamente atractivo para la inversión de este tipo de sector. Si nosotros vemos el país, en Latinoamérica, Brasil tiene un desarrollo mucho más agudo que la Argentina. Los grandes players internacionales están sentados sobre Brasil. Chile también ha podido mostrar un crecimiento formidable en lo que hace la forestroindustria, y Uruguay también lo hemos podido ver por ahí, quizá con un caso más resonante como fue el caso de Bosnia. En el caso de Argentina todavía tenemos un fuerte impulso en materia productiva, pero proveniente de los famosos planes de Bifona del año 78, pero todavía en materia industrial creo que tenemos ahí un déficit que después les voy a comentar cuáles serían las propuestas. Simplemente, una temática ya muy específica que no quisiera entrar, pero el bosque nativo hago mención a las 29 millones de hectáreas existentes en el stock de bosques nativos que tenemos en Argentina, pero yo me voy a plantar, valga la redundancia, a hablar sobre los bosques implantados. En Argentina tenemos 1,2 millones de hectáreas de bosques implantados, que básicamente están en un 80% concentrados en el NEA de nuestro país. Y de este 1,2 millones de hectáreas nosotros podríamos claramente, por la calidad de nuestro suelo, por las oportunidades climáticas que tenemos, llegar a casi un aprovechamiento de 5 millones de hectáreas en el sector forestroindustrial. Naturalmente esto requiere de políticas públicas activas que estén acompasadas por el sector privado. Ahí este es un cuadro que simplemente muestra cuáles son las cantidades de hectáreas que se están cultivando por año. Hoy actualmente yo diría que estamos entre las 50 y 60 mil hectáreas, pero que hago mención, si queremos llegar a este upside de 5 millones de hectáreas, naturalmente este es el salto cuantitativo sobre el cual debemos trabajar. Acá, este es un cuadro que lo que quiero graficar es básicamente la necesidad de industrialización. Argentina tiene un stock de bosques de cultivo de 20 millones de toneladas año, y solo 10 millones de toneladas año son las que se están industrializando. Es decir, hoy hay un 50% de necesidad sectorial de ser industrializado, en su 80% en el NEA, pero en distintos puntos de la región, con lo cual claramente ahí demuestra cómo una economía regional, cuando necesita un fuerte impulso, una promoción industrial para poder aprovechar toda la materia prima y evitar de esta forma una suerte de concentraciones de problemas, entre otros sanitarios, fitosanitarios, de problemas silviculturales y demás. Claramente ahí es uno de los puntos que tenemos que trabajar desde el sector público y desde el sector privado, en línea con el título de la temática que hoy nos convoca. Simplemente para que vean cómo está distribuida en la región las distintas líneas de industriales que operan sobre el sector, pero podemos ver que todavía en determinadas regiones viene muy rezagado.
también, bueno, el aporte que, adentrándonos en el país, el aporte que genera el sector forestal industrial en materia económica en el país es un 12,12% del PBI, siempre volviendo al punto que estamos trabajando sobre cifras formales y no informales, que naturalmente debería estar incrementado el del aporte genuino que genera sobre las economías regionales. En lo que hace a la balanza comercial, nosotros tenemos un déficit de 700 millones de dólares, porque estamos exportando casi 1.000 millones de dólares y nuestras importaciones rondan los 1.700 millones de dólares. Esto seguramente no es algo excluyente de esta economía regional, sino que creo que es lo que pasa en gran parte del tema agroindustrial en la Argentina y por el cual deberíamos llevarnos a revisar esta política para potenciar, ya que son muchísimos los puestos de trabajo que generan este tipo de actividad. En cuanto a la sostenibilidad, puntualmente, para hablar gráficamente sobre cuáles son los puntos que venimos trabajando de las instituciones, estamos buscando en lo que es fuertemente avanzar en una certificación nacional. A nivel internacional nosotros tenemos una certificación que se llama FSC, que es una certificación de calidad, que naturalmente lleva a un sello de calidad que permite una mejor comercialización, sobre todo en Europa, de este tipo de productos, y que naturalmente los consumidores de los distintos puntos son más exigentes a la hora de ver qué tipo de sustentabilidad tenemos en nuestra producción y comercialización de este tipo de productos. Así que nosotros estamos trabajando desde las asociaciones locales en buscar una certificación local que acompañe bajo las mismas estrictas normas que las certificaciones internacionales, pero que también puedan reflejar realidades que tienen que ver con nuestra economía a nivel local. En conclusión, y entiendo que la temática es que después hacemos algunas preguntas, yo creo que Argentina tiene una gran oportunidad, el mundo ofrece una oportunidad de crecimiento para el sector forestal industrial, y en el cual esta oportunidad nosotros la podemos enmarcar desde un punto de vista sostenible. Creo que, como cualquier otra economía regional, no solo en este caso, el desafío está en crear las condiciones para una industria próspera, especialmente en el marco legal, institucional y una política forestal a largo plazo. Para poner una cifra, nosotros en Argentina, como decía, el 76% de la industrialización del país, de nuestro mapa industrial, está concentrado en los grandes centros urbanos. Yo creo que el desafío, naturalmente, es disminuir este porcentaje para por lo menos empardarlo en los próximos 10 años. Y el método, bueno, acá la temática que propuso este encuentro es bajo una articulación público-privada y no solo a nivel nacional, sino en el concierto internacional. Yo creo que es clave para el desarrollo de esta industria. Y simplemente hacer un comentario, porque muchas veces esta industria requiere una comunicación responsable, no solo desde los actores empresariales, sino también desde los distintos medios de prensa y medios de comunicación, porque así como en la cumbre del Río, cuando se empezó a estudiar el aporte que hacía la forestoindustria dentro de la sustentabilidad, hubo un grupo de ambientalistas que naturalmente se mostró pesimista que era posible el desarrollo sustentable a partir de este tipo de industria, y que por suerte se revirtió a lo largo de las distintas cumbres internacionales, y hoy se muestra como una gran oportunidad el aporte por todas aquellas cuestiones que yo hacía mención que puede dar esta economía regional, por lo cual creo que también otro de los desafíos que tenemos es una correcta comunicación, no solo desde el empresariado, sino también desde el sector político y público y también los medios de comunicación, para no desaprovechar estas oportunidades que hoy nos permiten a los argentinos pensar en un futuro mejor.